¿Qué tal, compañeros y entusiastas? Vamos a realizar hoy una pequeña sublimación, pero para esto vamos a utilizar nuestro horno de convección. Entonces vamos a pasar a lo que es la plantilla. Para esto vamos a abrir nuestro programa de Photoshop. Vamos a hacer dos. Una con una plantilla normal de 21 por 9,7 y una que vamos a hacerla al total de la circunferencia de la taza. Para esto nos podemos ir a nuevo, o si ya tienen sus plantillas hechas, pues las vamos a abrir. Aquí el tamaño de mi plantilla, para los que se pregunten en qué tamaño la utilizo, es de 27,5, que sería el ancho, por 9,8 de alto. Eso es para abarcar el total de la taza, y estos espacios es en donde están nuestras orejas para la taza. Obviamente no vamos a marcarlos para que sepamos dónde cortar, y vamos a abrir una plantilla normal. Vamos a agarrar una plantilla normal para tazas. Vamos a agarrar esta, y en esta el tamaño que manejo es de 21 por 9,8. Entonces no hay mucha ciencia en esta, es la que todos utilizamos. Ahora vamos a pasarla a nuestra... Vamos a abrir un nuevo documento y vamos a pasarlo a nuestra hoja. Vamos a utilizar una A4. Importante, no, si van a sublimar tazas completas, no vayan a utilizar hojas tamaño carta, porque no les va a alcanzar o les va a quedar muy justa, pero demasiado justa. Entonces utilicen siempre hojas A4 y que sean de secado rápido. Ya que tenemos aquí nuestra hoja lista, vamos a pasar la primera. Esto, acuérdense cómo se pasa. Vamos al archivo que ya tenemos listo, presionamos la letra V o esta herramienta de mover, damos clic izquierdo sin soltarlo, nos vamos a la siguiente pestaña y lo vamos a soltar ahí. Vamos a presionar control T después para que el giro sea exacto. Vamos a darle clic derecho sobre nuestra imagen, rotar el archivo, y vamos a recordar dejar siempre medio centímetro tanto arriba como a los lados. Esto para el margen que traen todas las impresoras por defecto. Una vez hecho eso, vamos a pasar también nuestra siguiente plantilla. Control T, clic derecho. Esta creo que se pasó más chiquita. Vamos a cerciorarnos. Ok, sí, está en 17 centímetros. Como está mal, aquí al momento de hacer de pasarla, vamos a eliminarla y vamos a utilizar la herramienta colocar elemento incrustado. Seleccionamos nuestra plantilla, damos aquí, gira a la derecha y listo. Si ya ven, el archivo se abrió en su tamaño, en el tamaño que le corresponde. Damos enter. Aquí
está. Las acomodamos bien. Ahí está. 52 milímetros, están muy bien. Sí, vamos a recorrerlo un poquito. Y le dejamos el espacio que ya dijimos. Ahora solo es cuestión de darle control P. Y se nos va a abrir nuestra vista previa. Aquí, como vemos, pues tenemos un margen muy bueno. ¿En qué impresora imprimo? Como ya saben, la F100 o F170. En ajustes de impresión vamos a utilizar el metal, que es para sustratos rígidos. Vamos a dejarla en estándar. Bueno, vamos a mandarla en alta. En más opciones se queda igual a 4. El espejo, que ya ese se queda por default también. Y no movemos ninguno de estos valores. Ningún otro. Nos vamos a ir ahora a imprimir. Y damos imprimir. Obviamente recuerden que la impresora siempre debe estar conectada. Ajá. Bueno, damos a imprimir y aquí nos va a mandar la alerta del que el papel y el tamaño de la imagen y bla bla bla. Damos a continuar porque ya vimos en nuestra vista previa que es un buen margen, sin cortes ni nada. Damos a continuar y listo. Volvemos en cuanto termine de imprimir. Aquí ya viene nuestra impresión, como le dimos en buena resolución, por eso se está tardando un poco. Recuerden utilizar en impresoras pequeñas papeles de secado rápido para que no tengan el camino de hormigas. No es necesario que intenten hacer trucos como bajarle la densidad a la tinta ni nada de eso, porque obviamente cuando bajan densidad de tinta pues pierden color. Entonces solamente con que inviertan en un papel de secado rápido es más que suficiente. Ahora, no es necesario papel de secado rápido original de Epson. Este es un papel de secado rápido de todos los productos. No sé qué papel o marca sea, pero bueno, ese me lo dieron de regalo cuando compré la plancha de tazas y no me ha dado ni un solo problema. Los negros y todos los colores, principal negros y magentas, salen absolutamente secos en este papel. Entonces no es necesario que inviertan en papeles originales si uno genérico de secado rápido nos da el resultado que queremos. Aquí ya viene. Ajá. Listo, completamente seca, sin marcas de rodillas. Bueno, ahora ¿cuál sería el truco? En realidad no hay ninguno, porque todo consiste en el pegado de nuestras plantillas de forma correcta. Para eso vamos a apoyarnos de cinta azul. Y también podríamos comprarnos unas abrazaderas de silicón, o en el caso de que por alguna cuestión de que en sus países no sea muy fácil de
de conseguir esa abrazadera se pueden hacer de forma casera. Obviamente este está un poco hecha excesivamente casera, pero no importa. Lo que vamos a necesitar es solamente que abrace nuestra plantilla y listo. No es necesario que tenga demasiada presión, porque aquí todo el calor se conserva dentro de nuestro horno. No es como en una plancha que está expuesta a la intemperie prácticamente, y por eso es necesario tanta presión. Aquí en este caso no. Ahora, lo que sí hay que tener siempre en consideración es el tema de la temperatura y el tiempo. Si nosotros le damos mucha temperatura y mucho tiempo, vamos a tener una evaporación excesiva. Aquí lo que puede pasar es que queden los colores así de opacos. Los que se guían por plancha van a pensar que esto es falta de presión, y muchos me dirán que es falta de presión, pero están mal. Esto se debe a la evaporación excesiva de la tinta. Si lo ven, todo esto es evaporación excesiva. No es falta de presión ni nada de eso. Simplemente que la tinta pues se escapó. Aquí se ve en la oreja. Se escapó del papel y por eso ocurrió esto. No vayan a pensar que es presión y vayan a querer darle excesiva y de todas formas les siga quedando igual para que no se vayan a frustrar. Vamos a envolver estas tazas y volvemos. Bueno, aquí está nuestra taza con nuestra plantilla con sus espacios para la oreja. Entonces vamos a envolverla y regresamos. Ya las tenemos envueltas. Esta es la de la plantilla de 21 centímetros y esta es la de nuestra plantilla completa. Aquí, como vieron, la abrazadera que mostré anteriormente, solo sujetada por dos alambres, un popote ecológico porque hay que cuidar el medio ambiente y una llave Allen. Es todo esto. ¿Por qué así de esta forma casera? Porque, como les dije antes, hay veces en que en algunos países no es tan fácil conseguir abrazaderas de silicón. Entonces hay que procurar que no nos limite el no tener un material, ¿vale? Esto lo podemos hacer muy fácil. Solamente le di corté tela, le di unas puntadas con máquina de coser, le dejé los espacios para que entraran los dos soportes y pues un pedazo de alambre los tienen cualquiera en casa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la oreja sí hay que procurar pegarla bien porque a veces queda un poco descolorida. Sí me han quedado varias así, pero bueno, ya eso es con la afinación de detalles. Pero así quedarían ambas tazas. Ahora vamos a pasar a nuestro horno de convección, porque todos nos dicen utilizan horno de convección, pero no nos dicen ni siquiera cómo. El horno está aquí. Vamos a apagar el flash. Ahora, básicamente el horno de convección tiene dos resistencias, pero tiene dos arriba y dos abajo. Esto es para que el calor sea más envolvente. Obviamente estos son hornos de cocina, no para nuestro proceso, no dedicados para el proceso que queremos hacer. Los precios rondan entre los 3,000 pesos mexicanos hasta ya los 9,000, o más profesionales, muchísimo más caros, ¿no? Pero este en general fue un horno muy económico y también
antes de elegir un horno de convección, no se guíen por el precio, guíense por el espacio. Hay unos equipos más caros, pero son más pequeños, no están tan altos o no tienen tanto fondo. Este, a pesar de su costo, tiene un espacio muy amplio en la parte interna. Entonces ese fue el motivo por el que nos decidimos por este. Bueno, obviamente el precio también fue algo muy importante, pero la verdad es que por el precio es un horno de bastante buen tamaño. Es de la marca Koblenz. Y aquí tenemos nuestras útiles perillas. Bueno, primero nuestra luz que nos marca que el horno ya está encendido. Vamos a conectarlo. Si nosotros giramos, vamos a ver nuestra luz. Aquí es el temporizador. El de abajo, temporizador. El de en medio es para que elijamos qué resistencia vamos a utilizar, si la de arriba, abajo o ambas. Obviamente vamos a utilizar ambas resistencias. Y la perilla de la parte superior son los grados. Aquí lo que les dije antes, importante, hay que hacer pruebas con los hornos, porque este está muy bien a los pues sí, son cerca de 200 grados, diríamos que 190 o algo así. Está muy bien. Ya si le damos más temperatura, vamos a tener el tema de la evaporación excesiva y pues no vamos a tener resultados óptimos. Ahora, beneficios: podemos hacer prácticamente 6 tazas al mismo tiempo. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tazas caben perfectamente en el horno. Bueno, la desventaja es que obviamente no es rentable para hacer una sola taza. ¿Por qué? Pues por el tiempo, ¿no? Vamos a meterlas. Y también esta pequeñita de aquí. Vamos a meterla con mucho cuidado de no quemarnos las manos. No es rentable para una sola taza. Esto obviamente ahorita estoy haciendo pruebas, entonces pues ni modo. Pero para una taza no. Pero si vamos a hacer una producción grande, pues sí nos deja nos deja tiempo. Tomando en cuenta que las tazas necesitan 3 minutos nada más de 12, 18, 3 minutos para sublimar. Serían como 3 o 4 minutos por taza, porque obviamente la resistencia al poner la taza fría también tiene un bajón de temperatura, y en lo que sube pues representa unos segundos extras. Entonces 4 por 5 son 20 minutos, 24 minutos alrededor para sublimar 6 tazas en resistencia. Mientras que en esta pues tendríamos que poner 15 minutos para tener las 6. Obviamente también recuerden hacerlo con una pequeña separación para que el calor fluya bien entre cada una de las tazas. Vamos a dejar que termine el proceso y vamos a regresar para ver nuestros resultados finales. Volvemos. Bueno, pues ya salieron nuestras tazas. Vamos ahora a
quitar nuestros sujetadores. Utilicen siempre guantes, nunca agarren esto sin protección, porque pueden llevarse una buena quemada. Siempre todo esto se hace con protección, con la protección adecuada. Aún así, para que tampoco se confíen tanto, aún así con estos guantes gruesos, el calor sí traspasa, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, no se vayan a quemar. Y menos haciendo sus trabajos. Como esta cinta se calienta, mientras todavía esté caliente la goma, es muy fácil de despegar. Y aquí está nuestro resultado final. Como les dije, el tema de las orejas, tengan mucho cuidado y péguenlo bien, porque obviamente a veces queda aquí más opaca. Aquí el resultado es obviamente aceptable. Aquí está. Pero siempre tengan mucho cuidado cuando hagan el pegado y vayan a hacer tazas completas, principalmente de estas orejitas. Ahora vamos a destapar para la que no usamos abrazadera, pero que era una plantilla más pequeña. Ahora, ¿cómo saber que nos estamos excediendo en temperatura? Pues ya les dije anteriormente, van a notar bastante humo. Eso es porque también su papel ya se va a estar carbonizando. Otra es el aroma. Pues obviamente todo material que se quema tiene un aroma peculiar. Entonces, si notan eso, saquen sus tazas de inmediato, porque pues va a significar que uno, el papel ya está empezando a quemarse, y dos, que su taza no va a quedar con buenos colores. Y siempre no olviden esto con la protección adecuada. Vamos a ponernos el otro ya. Aquí está ya nuestra taza. Una plantilla más pequeña con el espaciado. Aquí esto es goma de la cinta. ¿Cómo se va a limpiar esto? Traten de limpiarlo cuando todavía esté caliente, y en caso de que se enfríe, límpienlo con alcohol isopropílico. No le vayan a meter ningún tipo de solvente, porque obviamente se puede traer también la demás imagen. Utilicen alcohol isopropílico y limpien bien esta goma, para que ya una vez retirada, pues ya la podamos presentar. Ahora, esta es la forma más sencilla que yo encontré para sublimar tazas en horno, tanto con el espacio en la parte trasera como una taza completa. No hay más ciencia. Todo va a depender también de esos pruebas y errores a los que estamos ya habituados. Corrientes de aire, calidad de taza, calidad de papel, también la vida que ya tenga el horno, porque por el tema de resistencias, pues todas se empiezan a desgastar ya después de cierto tiempo. ¿Vale? Ya saben que cualquier duda, estamos para apoyarlos. Dejen un comentario si les gustó,
Si ustedes tienen una forma diferente de hacer este trabajo, también lo podemos checar. Y lo importante es que se atrevan a experimentar. Atrévanse a hacer trabajos nuevos, que obviamente son presentaciones de mayor calidad en todos nuestros productos, y le podemos entregar a nuestros clientes unos trabajos que pocas veces se ven. ¿Vale? Si no les sale la primera, no se preocupen. Sigan intentando. Aquí tenemos, vamos a quitar estas, pero aquí tenemos nuestras pruebas que hicimos. Y obviamente pues sí tuvimos bastantes fallos antes de llegar a lo que tenemos hasta ahora. Entonces, atrévanse, experimenten y comenten también. Si les gusta, suscríbanse, apoyen el proyecto y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.